Buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenido a toda la familia Pan de Vida y a todos los amigos y hermanos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del obstáculo más grande que se presenta en nuestras vidas. La vida está llena, o es un camino lleno de oportunidades y de obstáculos. Es muy importante que nosotros, para poder transcurrir en la vida y poder caminar en ella, sepamos reconocer y diferenciar correctamente o debidamente qué es un obstáculo y qué es una oportunidad. Los obstáculos se presentan como una forma de detener el avance para que nosotros podamos alcanzar el éxito en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero es muy importante que nosotros realmente podamos identificar el obstáculo, la raíz de ese obstáculo. Muchas veces nosotros nos quedamos en los efectos que producen esos obstáculos y tratamos de cambiar los efectos y no la raíz. Hoy vamos a estar viendo cuál es esa raíz, cuál es ese obstáculo que detiene el éxito en tu vida. Acompáñanos. El mayor obstáculo que impide que puedas alcanzar el éxito en las diferentes áreas de tu vida no se encuentra en tu bolsillo, no es la falta de dinero. No se encuentra en la persona que está a tu lado, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu familia, tu jefe. Tampoco se encuentra en las circunstancias. Si bien de alguna manera estos factores pueden influenciar para que tú no puedas alcanzar el éxito, lo que determina el que tú puedas alcanzar o no el éxito es lo que se presenta en tu mente. Y hoy vamos a ver eso. El mayor obstáculo que se presenta en la vida de los hombres para alcanzar el éxito empieza en tu mente. Y es por eso que hoy vamos a ver qué cosa es la mente. A la luz de las definiciones del diccionario de la lengua española, la palabra mente viene a ser la facultad de entender y comprender la totalidad de los procesos conscientes e inconscientes que el individuo tiene para que fluyan, aquellos que fluyen y contribuyen acerca del comportamiento mental y físico. En otras palabras, viene a ser aquel órgano a través del cual procesa todas aquella información que le permite entender y le permite comprender todo lo que está aconteciendo dentro y alrededor de él. La palabra mente, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la mente? La Biblia nos habla claramente acerca de la mente y la compara con el corazón. Cuando nosotros leemos en las Escrituras la palabra corazón, no se refiere al músculo que bombea la sangre en todo el cuerpo. Cuando la palabra nos habla de que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida, si bien es importante que tengamos cuidado del corazón físico, la palabra de Dios está enfatizando en el corazón como el alma. Y sabemos que el alma está compuesta de tres elementos. Está compuesta de la mente, de las emociones y de la decisión o de la voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la mente en la Biblia, vamos a ver cómo la Biblia utiliza en el Antiguo Testamento la palabra hebrea lebab, que significa corazón. Vemos cómo está relacionado el corazón con la mente desde el punto de vista que es parte del alma. Pero también en el Nuevo Testamento utiliza la palabra griega dianoia. Dianoia, que tiene que ver con entendimiento, con mente, con alma y pensamiento. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué es importante hablar de este tema? Especialmente en estas circunstancias que estamos viendo. Yo creo que hay otros temas más importantes que podríamos hablar aparte de la mente. Aunque te parezca mentira, querido hermano y amigo, es fundamental que hoy más que nunca nosotros nos detengamos a meditar en cuán poderoso es el uso bueno o malo de nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque es importante que nosotros podamos hoy estudiar qué es la mente a la luz de la palabra de Dios y cómo influencia la mente en el destino de las personas. ¿Por qué? Porque tal como tú piensas, así eres. Qué interesante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hemos dicho entonces de que cuando habla de su corazón, está hablando del alma. No está hablando de los pensamientos, está hablando de la mente, que es una parte del alma. Tal como tú piensas acerca de ti, no interesa lo que tú irradias a los demás, porque hay muchas personas que irradian una personalidad bastante alegre, bastante calurosa, bastante cálida, bastante comunicativa, pero cuando se encuentran en lo más secreto, en su cuarto, a solas, ahí se manifiesta lo que realmente son. De repente personas tristes, personas deprimidas, personas que tienen que mantener una careta, de repente por razones de trabajo, por razones de negocio, o porque sencillamente por razones de imagen y que no quiere presentarse tal como él es. Pero cuando te encuentras solo en tu cuarto, ¿cuáles son esos pensamientos que tienes acerca de ti? Tú puedes hablar de ti muchas cosas diferentes para los demás. Puedes presentarte de diferentes maneras, de diferentes facetas, con diferentes caretas o posiciones
delante de las demás personas, incluso delante de tu familia. Pero, ¿cómo realmente te ves tú en la soledad? Cuando te ves en el espejo, cuando estás solo en tu cuarto, ¿cuáles son esos pensamientos que te autodescriben? Ese realmente eres tú. Y por eso es tan importante de que nosotros sepamos por qué. Porque el éxito o el fracaso en tu vida dependen de cómo realmente tú te ves y en quién estás depositando tu confianza en cuanto a tus pensamientos. En otras palabras, el éxito, el fracaso de las personas empieza aquí, en tu mente. Aquí empieza el éxito y aquí empieza el fracaso. Por eso, Dios es tan bueno que nos enseña a que, como lo acabamos de compartir, dice, por sobre toda cosa guardada, nos dice, guarda tu corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Por sobre toda cosa guardada, guarda tus emociones. Por sobre toda cosa guardada, ten cuidado con lo que decides. Le estoy parafraseando el mismo versículo, pero enfocado a lo que es el alma, lo que es la mente, las emociones y la voluntad, a la luz de la palabra de Dios cuando menciona la palabra corazón. Eso es lo que Dios nos aconseja, que tenemos que guardar. Dice, por sobre toda cosa guardada, por encima de tus ahorros en el banco, por encima de tus posesiones, por encima de tu vehículo, por encima de tu carrera, por encima de todo, dice el Señor, guarda, ten cuidado en lo que piensas. Ten cuidado que esos pensamientos van a afectar tus emociones y que esos pensamientos van a llevarte a tomar decisiones que pueden ser de vida o pueden ser de muerte. No en vano el Señor nos dice en su palabra que Él todos los días pone delante del hombre el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero tú eres el que decides. Por eso el Señor no solamente nos aconseja de que tengamos cuidado con nuestra mente, sino también nos enseña cómo debemos de tener cuidado acerca de nuestra mente a través del proceso que se da para que la persona pueda alcanzar el éxito o evitar ese proceso para que termine en un rotundo fracaso. ¿Dónde encontramos ese proceso? Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando al cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está advirtiendo del proceso que empieza por la mente y cómo va manifestándose todo ese proceso y termina. Por eso él está explicándonos el proceso en forma inversa, está empezando por el final. Nos está explicando cómo una mente que no ha sido cuidada puede terminar en una fortaleza, dice, en una fortaleza en la cual van a estar nuestros pensamientos, nuestros sueños encarcelados, van a estar acuartelados y eso va a hacer de que nosotros tengamos una vida de fracaso y de esclavitud. Qué interesante. Vamos a desarrollar, no te preocupes que vamos a desarrollar este versículo porque es muy interesante. Vamos a ver este proceso que lo presenta en forma inversa a Pablo. ¿Por qué lo digo inversa? Porque empieza desde el final. Empieza de la consecuencia más terrible, de la consecuencia nefasta que se da en la mente de una persona que no tiene cuidado de ella. Por eso vamos a ver por dónde se inicia este proceso. Este proceso empieza por el pensamiento. Mira, voy a leerlo de nuevo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estamos hablando de guerra. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos hablando de una guerra aquí en la mente. La batalla espiritual empieza en la mente. Aquí en la mente empieza todo. Empieza tu decisión de vivir o tu decisión de morir. Por eso nos habla del proceso y nos dice, para la destrucción de fortaleza, está hablando de la parte final, derribando argumentos altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estamos viendo de que este proceso de la mente empieza con un pensamiento. Número uno, el primer paso en este proceso es los pensamientos. ¿Qué cosa es un pensamiento? Un pensamiento es la capacidad de construir ideas y conceptos y establecer relaciones entre ellas. También los pensamientos vienen a ser una representación mental de algo o de alguien, o de una circunstancia o de una persona. Cuando tú recibes una información acerca de alguna persona, tú inmediatamente ese pensamiento lo llevas a proyectarlo en una imagen en tu mente. Cuando a ti se te presenta una información acerca de una circunstancia presente o futura, entonces inmediatamente tú generas una imagen, así como en el cine, una película, así también en nuestra mente proyectamos de acuerdo al pensamiento que venga, proyectamos una imagen. Puede ser esta buena, puede ser mala, puede ser verdadera o puede ser falsa.
Pero así se inicia. Es por eso que hay dos tipos de pensamientos según la palabra de Dios. Hay solo dos tipos de pensamientos, el pensamiento bueno y el pensamiento malo. Martín Lutero nos explicaba acerca de eso cuando él ponía como ejemplo y decía que los pensamientos buenos y malos son como aves, como pájaros, que están dando vueltas alrededor de la mente de las personas. Pero solamente tú tienes la capacidad y la autoridad para permitir qué tipo de pensamientos o pajaritos, para hablar del ejemplo o la analogía, qué tipo de pájaros son los que van a poder aterrizar, van a anidarse y van a multiplicarse en tu mente. Es ahí donde está nuestra responsabilidad. Es ahí donde tenemos que tener debido cuidado del consejo que nos da nuestro Señor acerca de cómo debemos de cuidar nuestra mente. El cuidado empieza por los tipos de pensamientos que nosotros permitimos en nuestra mente. ¿Qué pensamientos estás permitiendo que se asienten en tu mente? ¿Qué pensamientos estás permitiendo que se aniden en tu mente? Y cuando digo que se aniden, no solamente estoy hablando de que se paren en tu mente, sino o que los permitas o que ingresen a tu mente, sino de que estás permitiendo que estos se aniden y se multipliquen. Hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Pastor, ¿cómo yo sé cuál es un pensamiento bueno y cuál es malo? Evidentemente que los pensamientos buenos son los pensamientos que vienen de Dios. Y los pensamientos malos son los pensamientos que vienen del malo, del diablo, del vencido. ¿Me dejo entender? El primero busca que tú tengas vida y vida en abundancia. El primero busca de que tú tengas éxito en toda la serie de tu vida. El primero busca que tú tengas vida, la vida de Dios en ti. Y lo más importante, que tú conozcas a Dios. El segundo, lo que busca es que tú seas muerto, seas destruido, que vivas una vida de esclavo y llevarte al infierno para toda la eternidad. Entonces nos damos cuenta que el pensamiento bueno busca tu bien y el malo busca tu mal. Es muy importante, fundamental, que nosotros tengamos en claro cuál es el propósito del enemigo en entrar en nuestra mente. ¿Qué es lo que realmente busca el enemigo con esos malos pensamientos? Dijimos hace un momento que los malos pensamientos buscan la destrucción de las personas, no solamente en esta vida, sino en una vida eterna en el infierno. O sea, ¿no? Que vivan una vida paupérrima aquí, sufriendo, enfermándose, empobreciéndose y llevándoselas al final a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Eso es lo que los pensamientos del diablo buscan para las personas. Pero ¿cómo logran hacer eso? Definitivamente que ningún pensamiento que te diga abiertamente que quiere destruirte o quiere tu mal, tú lo vas a aceptar. Ningún pensamiento en tu sano juicio vas a aceptar que te diga, oye, haz esto para que te destruyas, haz esto para que te enfermes. ¿Te gustaría ser pobre? ¿Te gustaría ser maldecido? ¿Te gustaría vivir de la peor manera? Nadie lo aceptaría. Pero nosotros podemos ver acá cómo el enemigo busca destruir tu vida a través de tu mente y a través de los pensamientos malos, como la palabra de Dios que acabamos de compartir dice así. Según de Corintios 10, 4 y 5, y la leo de nuevo porque realmente es muy importante que la tengamos sellada en nuestro corazón. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, estamos hablando de una guerra espiritual. Estamos hablando de que todo lo que ocurre en el mundo natural es consecuencia de lo que primero se da en el mundo espiritual. Estamos en una guerra constante. Pero ¿sabes qué? Tenemos la batalla ganada porque Jesús la venció y somos más que vencedores y Él nos ha dado sus armas. Las armas no son carnales, no son nuestras fuerzas, sino son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas, como vamos a ver en un momento. Y nos presenta todo el proceso. ¿Por qué? Porque todo el proceso del enemigo tiene como propósito dos cosas. La primera de ellas, evitar el conocimiento de Dios. Mira lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, los pensamientos malos, todos van a tener como propósito principal el que tú no conozcas a Dios. O en su defecto, que lo conozcas mal. Como lo hemos compartido en infinidad de charlas y de prédicas, ese es el gran problema del hombre. Y el diablo está detrás de eso. Esa es su arma preferida. Porque sabe que en la medida que una persona no tenga el conocimiento real de quién es Dios o no conozca a Dios, se va a generar toda una serie de estructuras en su mente que lo van a llevar a tomar decisiones erradas, las cuales la va a llevar a una eternidad en el infierno sin Dios y a vivir una vida terrible acá. Entonces, ese es el primer propósito. El segundo propósito, de que a partir de desconocer a Dios y su obra en Cristo Jesús, el hombre viva depositando toda su confianza en sí mismo, como lo vamos a ver en este momento. Hemos visto entonces el primer paso. El primer paso de este proceso, que son los tipos de pensamientos. Inicia, todo el proceso en la mente empieza por un pensamiento. ¿Bueno o malo? El bueno viene de parte de Dios basado en su palabra. Porque entonces, ¿dónde encuentra el pensamiento de Dios? En su palabra, en la Biblia. Ahí están los pensamientos de Dios. El malo
está en contra de la palabra. ¿Y qué es lo que busca evitar? Que tú conozcas a Dios como es y que tú te apropies de los beneficios de la obra de Jesucristo para tu vida. Y es por eso de que el pensamiento que pone el diablo es un pensamiento de altivez. El primer paso es pensamientos. Esos pensamientos, cuando tú permites los pensamientos que no vienen de Dios, ¿sabe qué va a producir en la vida del hombre? Altivez. Es el paso 2. ¿La altivez qué cosa significa? La altivez es orgullo, soberbia, autosuficiencia. Entonces, a la gente se le hace creer lo mismo que hizo la serpiente con Adán y Eva, que pueden ser como Dios. No necesitas de Dios, Dios. ¿Sabes qué? Solamente a Dios déjalo como una religión. Los días domingos, las fiestas patronales, las fiestas de guardar, los servicios de los ritos religiosos y litúrgicos, ahí nomás encajónalo a Dios. Después, haz de tu vida lo que te da la gana. Tú tienes la capacidad, tú eres inteligente, no tienes por qué depender de Dios. Entonces, ese es el altivez. Los pensamientos del enemigo que buscan que no conozcas a Dios y la obra que tiene lista para ti, se manifiestan en altivez. Primer paso, pensamiento. Esos malos pensamientos producen altivez. ¿Qué cosa es la altivez? Autosuficiencia. Que la gente crea de que puede vivir sin Dios. Y es así que vemos que muchas personas a quienes tú quieres hablarle acerca de Dios te dicen, no, pero yo no necesito de Dios, yo no le hago nada malo a nadie. Comienza a generarse una superioridad moral. La gente piensa de que los pecados y las faltas delante de Dios están jerarquizadas, que existen pecados graves y pecados que no son tan graves, pero no es así. La palabra de Dios nos habla claramente que todos los pecados tienen una sola consecuencia y es la muerte, no solo física, sino espiritual en el infierno. Entonces, cuando una persona desconoce a Dios, desconoce su obra, desconoce su voluntad, entonces o no la quiere conocer, porque existen dos tipos de personas, mi querido hermano y amigo. Hay que ser claros. Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no quieren conocer a Dios. Eso es muy claro, que no hay otro tipo de persona. Aquellos a quienes aún el Evangelio de Cristo no les ha llegado y aquellos que les ha llegado y no lo quieren aceptar porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar aquello que saben que está mal en lo más profundo de su ser. Y es así de que permiten esos pensamientos malos que producen altivez, autosuficiencia. Esa forma de ser de las personas que basan su vida en una vida totalmente ajena a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás considerando a Dios en todos tus caminos? ¿Tú estás consultándole a Dios a través de su palabra de cómo debes encaminarte en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio? ¿Lo estás considerando a Dios en todas las áreas de tu vida? ¿O de repente Dios es totalmente ajeno en tu vida? Tú te estás manejando como a ti te parece. Y no estás considerando a Dios en tu matrimonio. Y cuando tienes problemas, tú quieres resolverlo a tu manera. O quieres resolver tu relación con tus hijos a tu manera. O quieres tú sencillamente vivir como a ti te parece. Y si consideras a Dios, lo tienes para cuando tienes un problema grave al cual ya no puede, cuando no puedes recurrir a nadie más. Como si Dios fuera tu bombero. Dios no es bombero de nadie. Entonces, si tú no estás considerando a Dios en tus pensamientos referente a tu matrimonio, si tú no estás considerando qué es lo que dice Dios respecto de cómo criar a tus hijos, si tú estás considerando a Dios respecto de cómo debes de conduirte con tu esposo o esposa, o cómo debes de guiarte con tu empresa, con tu trabajo, en tu relación con tus trabajadores, cómo debes actuar con tu prójimo, pero sobre todo cómo debes manejarte con Dios, sabiendo de que sin Él nada podemos hacer. Si tú te estás manejando en forma independiente, Dios, entonces estás viviendo tú, estás permitiendo pensamientos malos en tu vida, esos pensamientos que están buscando que ocultar, que esconder quién es Dios y el propósito que tiene para ti, y esos malos pensamientos están produciendo altivez, orgullo, autosuficiencia, disfrazada de una superioridad moral. Claro que sí. Hay muchas personas que viven de esa manera. Yo no soy terrorista, yo no soy homosexual, yo no soy ladrón, yo no soy corrupto. Anda, predícale, háblale de Jesús a esa prostituta que está en la esquina. Yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Esa es una falsa sensación de seguridad, porque dice la palabra que para Dios todos los pecados son iguales. Así como el matar a una persona, como el mentir. Ojo, no soy yo no he puesto este código de valores. Esta moral está establecida por Dios a través de su palabra. Entonces, cuando una persona vive de esa manera, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas altiveces que se generan en la mente de la persona como consecuencia de los malos pensamientos, estas altiveces que no son sino orgullo, autosuficiencia, conducirse sin considerar a Dios, sino teniéndolo a Dios a un lado, tu decisión es no consideras a Dios para nada, ¿qué cosa va a generar en tercer lugar? Tercer paso. Primero, pensamientos. Segundo, altiveces, y está en la palabra de Dios. Y tercero, argumentos. ¿Qué cosas vienen a ser los argumentos? Los argumentos vienen a ser razonamientos para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. En otras palabras, para autojustificarte.
Los argumentos sirven sencillamente para justificarme por qué yo no me acerco a Dios, por qué yo sencillamente no busco a Dios, sencillamente por qué hago las cosas a mi manera. Y hay muchas justificaciones. Cuando le hablas a una persona, por ejemplo, la que le dices, quiero hablarte acerca de Dios, acerca de Jesús. No, ¿sabes qué? Yo no necesito. Como tienes altivez de su superioridad moral, porque según él practica las cosas buenas y para él son suficientes, y se va a ir al cielo por ello, aunque la palabra dice que no es así. Entonces, eso genera un argumento. Entonces yo tengo la justificación para venir a buscar a Dios, porque yo con Dios me entiendo a mi manera. Yo no necesito que me hables del Evangelio, no. Yo con Él a mi manera me justifico. ¿Sabes qué? Me da también en los negocios que no necesito a Dios. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué busco a Dios? Si así estoy bien. Así está Dios, lo dejo tranquilo, déjalo a Dios tranquilo, no lo moleste, está ocupado. ¿Me dejo entender? Argumentos, justificaciones. Justificaciones que van a actuar en la vida de las personas. ¿Para qué? Para que se sientan tranquilas, entre comillas, respecto de por qué no están buscando a Dios o por qué no están llevando actitudes de humildad, que son las que realmente busca a Dios. Muchas veces estas justificaciones también van acompañadas de victimización. Sí, claro que sí, y autojustificación en el sentido, ¿sabes que yo no me acerco a Dios? ¿Por qué? Porque Dios no se acordó de mí, Dios me abandonó. Yo tuve una infancia donde mis padres me abandonaron, yo fui su objeto de violencia, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, como esa vieja canción de los años 70. Que le echan la culpa a los demás. Es muy fácil vivir echándole la culpa a los demás, pero es también muy irresponsable, muy inmaduro. Y el Señor mismo nos habla acerca de las propias justicias. Mira lo que dice el Señor acerca de las justicias, cuando nuestras propias justicias, cuando queremos justificarnos, en otra palabra, delante de Él, cuando queremos venir y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo he pecado por culpa de mi esposa. Yo he pecado por culpa de las circunstancias. Yo me prostituyo porque necesito comer. Yo estoy robando porque por necesidad. ¿Sabes que he aceptado la coima o la corrupción porque necesito pagar los gastos de mis hijos? O sea, queremos justificarnos delante de Dios. Y Dios nos dice claramente que para Dios nuestras justicias o nuestras autojustificaciones son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia son trapos con mucho, mucho hedor, con un terrible olor. Y cuando Dios escucha una oración de una persona autojustificándose, de una persona victimizándose, de una persona que quiere manipular a Dios, entonces Dios lo que hace es alejarse. Porque esa es una consecuencia. La autojustificación o los argumentos no son sino la manifestación de esa altivez que es orgullo y de esos pensamientos malos que vinieron y que tú permitieses en tu mente. Y que hoy te hacen sentir bien, te hacen sentir justificado. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no le obedeces? Y estás viviendo una vida de acuerdo a tu manera de vivir, a tu manera de pensar. Hemos visto a través de las escrituras el proceso de la mente, pero el proceso destructivo, ese proceso que empieza, como vimos en un primer momento, con un mal pensamiento. Y vimos que habían buenos y malos pensamientos. Hemos visto que los pensamientos buenos vienen de parte de Dios y buscan que conozcas a Dios y su obra. Y los malos pensamientos buscan lo contrario. Buscan que desconozcas a Dios y la obra que Él ha hecho para ti. Por lo tanto, no confíes en Dios, al no conocer a Dios, no puedes confiar en Él, no puedes tener fe en Él, no puedes depositar y descansar en Él y depositar en Él tus cargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzas a hacerlo a tu manera y en tus fuerzas. Los malos pensamientos traen, ¿qué cosa? Por eso, altivez, que quiere decir autosuficiencia, orgullo. Yo, entonces, todos los pensamientos que tengo acerca de las decisiones que voy a tomar en todas las áreas de mi vida, no está Dios. Las tomo en base a mi esfuerzo, a mi conocimiento, a mi experiencia. Esas altiveces traen como consecuencia los argumentos. Tercer paso. Primer paso, pensamientos. Segundo paso, altiveces. Las altiveces dan a luz los argumentos, que son la forma de justificarme por qué yo no me acerco, busco y obedezco a Dios. Son las formas a través de la victimización, la manipulación, la autojustificación. Entonces comienzo a decir, no, o de la superioridad moral. No, yo no soy tan malo, no necesito a Dios. Ya cuando esté viejito voy a buscar a Dios. Porque sencillamente no conoces a Dios. Porque ese es el propósito del enemigo. De al no conocer a Dios, vas a manejarte a tu manera y vas a justificarte el por qué no te acercas a Dios. Y estos argumentos se van a manifestar en la vida de los hombres y cuando empiezan a multiplicarse, ya no solamente quedan en algunos pensamientos y argumentos sueltos, sino cuando se entretejen, cuando se juntan, generan lo que la palabra llama una fortaleza, que viene a ser el cuarto paso del proceso mental. Pensamientos, primer paso, altiveces, segundo paso, argumentos, tercer paso y cuarto paso, fortaleza. ¿Qué es una fortaleza mental? Ya es algo mucho más agudo, es mucho más grave,
Porque, porque ya no hablamos solamente, como dije hace un momento, de pensamientos sueltos que te llevan a argumentaciones sueltas, sino ya se ha generado toda una, un conglomerado de ideas, de pensamientos, altiveces y argumentos que generan una fortaleza. ¿Por qué llaman una fortaleza? Porque es algo ¿Qué es una fortaleza? Es una edificación que está rodeada de murallas y que esas murallas son tan gruesas, tan fuertes, que son inexpugnables, impenetrables y están completamente cerradas. Mira la palabra, una fortaleza es toda una edificación que tiene alrededor, que es inexpugnable, está totalmente cerrada. Mira, fortaleza mental y cerrado. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas a quienes tú has tratado, no necesariamente hablarle de Dios, sino hablarle de otros temas, los cuales ellos ya tienen una idea preconcebida, y ellos se mantienen empecinados en su posición? Se les llama personas cerradas. Esta persona tiene la mente cerrada. ¿Por qué? No, porque sencillamente no. O hay que saber diferenciar. En este punto sí quiero ser bastante claro, mi querido hermano y amigo. No confundamos la persona de mente cerrada, que ya tiene fortalezas en su mente, con la persona que tiene convicciones. Porque a veces se tiende a confundir. No, lo que pasa es que yo tengo mis convicciones. Entonces, ¿qué cosa dice, pastor? Que sea una persona abierta, que reciba de todo un poco y sea un arroz con mango en mi mente. No. La diferencia entre una persona que tiene la mente cerrada, que se le conoce también como una persona obstinada, ¿me dejo entender? La fortaleza mental se manifiesta a través de la obstinación, pero quiere establecer una diferencia entre la persona obstinada o de mente cerrada o que tiene una fortaleza según la escritura en su mente, con la persona que tiene una convicción sólida. Los cristianos tenemos una convicción sólida, pero no tenemos temor de escuchar otras posiciones. Y de confrontar lo que se puede presentar delante de nosotros con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, todo lo que tú escuches, recibas, estoy parafraseándolo, solamente escoge lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Que las convicciones son permeables? No, no, no. Las convicciones no son permeables, son totalmente fundamentos sólidos y no negociables. Lo que quiero decir que la diferencia entre una persona con convicción con una persona obstinada es que la persona que tiene una convicción acerca de algo sabe en lo que ha confiado, sabe en quién ha confiado. Un cristiano sabe que ha confiado en Dios y en su palabra y no tiene temor que por ahí alguien diga alguna otra cosa porque sabe que eso puede ser rebatido totalmente y contundentemente por el poder de la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Pero una persona obstinada no es una persona así. Una persona obstinada es una persona que no es permeable, que no quiere ni siquiera escuchar otras posiciones. Cuando le quieres hablar acerca de Dios, cuando quieres hablar acerca de lo que dice Dios acerca de su destino y los planes. No, no, a mí no me hables, a mí no me hables. Entonces es una persona que está totalmente cerrada y obstinada. Dice la palabra de Dios que la obstinación es como idolatría. Y es cierto, porque muchas personas han hecho de sus propios pensamientos su propio Dios. Han puesto sus pensamientos por encima de Dios, al punto de que a veces vemos creyentes de que interpretan la Biblia a su manera y de que solamente creen en lo que a ellos les conviene en la Biblia. Entonces, no, esto yo sí lo creo, pero esto a mí yo no lo creo. Piensan que la Biblia, la palabra de Dios, es como un menú de restaurante que puedes tú tomar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y no es así. La Biblia es un compendio completo, perfecto y suficiente, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Estamos hablando de una palabra viva y eficaz. Entonces, cuando tú recibes la palabra, entonces cuando una persona se resiste a recibir la palabra por una actitud de obstinación que está alimentada por el orgullo, por la altivez y por todo este proceso que hemos visto, ¿qué es lo que está manifestando? Está manifestando lo que la Biblia también llama necedad. Y mira lo que la palabra de Dios habla acerca del necio. En el Salmo 53, versículo 1 dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Esa es la persona obstinada. El proceso negativo de la mente conduce a que la persona permita que se levante una fortaleza de parte del enemigo en su mente. De tal manera que cuando se le quiere hablar acerca de los principios de Dios, del amor de Dios, esta fortaleza actúa en una manera contundente, evitando siquiera que les hablen acerca de Dios. Yo he conocido personas que he querido hablarle acerca de Dios, no me hablen, ni siquiera quieren escuchar. ¿Pero por qué si están tan seguros de sus convicciones? Escúchalas, ponlas a prueba. Y serás fortalecido en tus convicciones, pero no será que de repente tienes miedo de escuchar otra cosa, porque sabes tú que lo que estás creyendo
no es un fundamento sólido, sino un fundamento de arena que puede ser rebatido y puede caer en cualquier momento, pero te conviene a ti, más que nada, creer que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. En el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso se han corrompido e hicieron abominaciones, maldad, no hay quien haga bien. Porque eso le conviene a la persona que hace el mal, para su mal. A la persona que vive haciendo el mal le conviene creer que Dios no existe. Aunque en lo más íntimo de su ser sabe que existe, porque no se ve confrontado en cuanto a las obras que está haciendo. Por eso dijimos hace un momento que existen dos tipos de personas. La persona que no conoce a Dios y la persona que no lo quiere conocer. Y una persona que ha permitido una fortaleza de parte de Dios en su mente es una persona que no quiere conocer a Dios y que ha utilizado todas esas herramientas que el diablo le ha dado a través de malos pensamientos que han producido altiveces, que provienen de la autosuficiencia, que ha generado argumentos para por qué justificarse porque yo no busco a Dios y que eso todo junto produce una fortaleza que no es sino una actitud de obstinación, una actitud de necedad. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Pero le damos las gracias a Dios que nos muestra a nosotros el camino para que si tú hoy te encuentras con una fortaleza en tu mente respecto de Dios o respecto de alguna de las áreas de la palabra de Dios, de repente hay una de las áreas que tú no crees en cuanto a lo que Dios te dice, hoy tú puedes traer abajo esa fortaleza, porque dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia, somos soldados de Cristo, estamos en una guerra espiritual, y la batalla, y el campo de batalla es en la mente, acá se inicia, aquí se da la batalla. Cuando el diablo empieza a querer mandar sus dardos de fuego, como es el libro de Efesios capítulo 6, él manda dardos de fuego que buscan no solamente destruir tu mente, sino todo tu cuerpo, todo tu ser, tu familia y tu destino. Ese es el propósito del diablo. Él vino a matar, robar y destruir, pero ¿sabes cómo lo hace? A través de la mentira. Por eso los malos pensamientos tienen como base la mentira. Y los buenos pensamientos tienen como base la verdad, la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La única manera de traer abajo esas fortalezas es conociendo la verdad que está expresada en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, en esto pensad, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mira qué maravilloso. Dios nos va dando las herramientas, se van manifestando las armas espirituales que tenemos para traer abajo las fortalezas que el diablo haya construido en tu mente. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si en algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes qué? Un pensamiento no lo puedes sacar sencillamente echándolo fuera. Un pensamiento solamente lo puedes sacar con otro pensamiento. Hay personas que cuando te reciben esos malos pensamientos los quieren enfrentar, pero te tengo malas noticias, no lo puedes enfrentar, porque esos pensamientos malos tienen una raíz espiritual. Y la única manera como vencer esos ataques espirituales del enemigo que buscan destruirte a partir de no conocer a Dios y su obra, ¿qué es lo que buscan? El objetivo principal del diablo en la mente de las personas es que no conozcan a Dios y que no conozcan las promesas de Dios para ti. Y de esta manera, no conociendo a Dios, tú aceptes la mentira del diablo y vivas una vida de esclavitud. Pero hoy el Señor dice, piensa en lo verdadero. Y la verdad es la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo de Dios. Quiero decirte que el Señor Jesús para eso nació. Nació a través de la Virgen María. ¿Para qué? Para que todos supiéramos de que Él, que nunca pecó, llevó el pecado de todos nosotros para que conozcamos a Dios a través de Jesús, para que conozcamos su amor y por medio de la fe en Él podamos nosotros alcanzar esa grande salvación y esa vida abundante por la cual pagó el Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, ya tú tienes la salida, ya tú tienes las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra y el verbo de Dios? Jesucristo. Hoy tú puedes iniciar un contraataque contra todas esas fortalezas que han traído ruina y dolor a tu vida. No las vas a poder hacer en tu mente, no las vas a poder hacer con tus fuerzas, no las vas a poder hacer en ninguna técnica psicológica ni psiquiátrica, solamente porque este es un problema espiritual que tiene que ser vencido espiritualmente. Y estos demonios que son seres espirituales solamente van a salir cuando venga el Espíritu de Dios a tu vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo a través de la fe en Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú conozcas realmente quién es Dios. Dios te ama. Sí, hemos pecado todos, pero Dios no ha venido a condenarte. Él ha venido a salvarte y por eso envió a su Hijo Jesucristo, quien nació de la Virgen María, creció y fue tentado y nunca pecó. Pero Él murió. ¿Y sabes por qué Él murió? No porque lo agarraron desprevenido. Él murió porque para eso nació, para pagar el precio
por ti y por mí y por toda la humanidad, para evitar de que tú y yo terminemos en un infierno eterno y a partir de hoy, si tú decides, tu vida cambie. No cambie de religión, cambia de destino, tú cambias de naturaleza, te vuelves un hijo de Dios. Y este pensamiento es verdadero, este pensamiento es justo, este pensamiento es puro. Este pensamiento no viene de mí ni de un hombre, viene de parte de Dios, porque te ama, porque quiere que conozcas cuánto te ama incondicionalmente, de tal manera te amó que no dejó de ser justo y cargó toda la justicia en su Hijo Jesucristo, toda la ira de tu pecado y mi pecado, las cargó en Jesús, para que tú y yo, por medio de la fe, un día como hoy, tú puedas apropiarte, conociendo esta verdad, de ese amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de esta oración, que te invito a que la hagas de todo corazón y en voz alta. Acompáñame a hacer esta oración, que es la oración más importante, la cual va a cambiar tu vida y tu destino. Vamos a orar en voz alta y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido de que la causa de mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, reconozco que soy yo el culpable. Por esto me arrepiento y te pido perdón. Y te abro la puerta de mi corazón y te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Y te recibo como mi Señor. Te entrego mi vida, entrega mi mente, Señor. Destruye toda fortaleza que el diablo ha levantado en mi mente. Cae ahora por el poder de tu Santo Espíritu, por la palabra de verdad que me dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, por venir a mi vida, por liberarme de la muerte eterna, por liberarme de todo engaño del diablo y por hacer que estas fortalezas que se levantaron en mi mente, por las cuales viví alejado de ti, hoy caen por la palabra de verdad, que es tu palabra, que es tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte de todo corazón. Y tú, si has estado pasando por problemas de malos pensamientos, hoy tú tienes las herramientas. Las herramientas están en la palabra de Dios. Cada mentira que tiene el diablo, el Señor tiene una gran verdad para echar por tierra todas esas mentiras con las cuales se ha construido esa fortaleza que te está teniendo en esclavitud y sufrimiento. Hoy te invito a que empieces a conocer a Dios, para que traigas cautivo todos esos pensamientos que te atormentan a la obediencia en Jesús. Ya has estado trayendo, los pensamientos te han estado llevando a que tú realices tu vida en tus fuerzas, en tu obra, pero ahora hazlo en la obediencia de Jesús, para que conozcas a Dios y conozcas la obra de su Hijo Jesucristo. Bueno, me despido hasta el próximo domingo, Dios mediante. Si tú quieres comunicarte con nosotros, en este momento están saliendo las direcciones a través de las cuales puedes comunicarte con nosotros, puedes escribirnos y podemos estar orando por ti y podemos invitarte también a los cursos Conociendo a Dios, que los dictamos en tu iglesia, en la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo domingo, nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.